para lo que es en redes sociales. Por eso me estaba bastante concentrado en eso. Retrocedemos un poquito en el tiempo. En las luchas estas que te he visto y que has sido protagonista y que has sido protagonista de despido de personas internas de este gobierno, yo creo que ha sido la parte más violenta hacia la comunidad trabajadora. Yo lo considero al menos así, como lo he podido registrar, muy violento sobre la comunidad trabajadora. En tal acto, yo lo comparo, y me lo ha dicho una vez un político, me dice, no me digas asesino, y yo se lo digo, sos un asesino laboral, porque han devastado en todo aspecto la parte económica del trabajador, como también, si no, se enojan y lo despiden. Días atrás nada más se despidieron 12 choferes de la empresa, de esta empresa de colectivos que está en la ciudad de Gallego. Cuando se habla de muchas cosas para la gente, empezamos por esto. En la entrada de este gobierno nomás, inclusive pasó también con los empleados municipales. Planta permanente, derogando un decreto, violando todas las leyes sabido por haber, un ministerio de trabajo que no existe, una justicia que no existe. Completamente. Hay basándonos para atrás, ¿no? Porque para hablar del futuro tenemos que, para mi punto de vista, tenemos que ver de dónde venimos. Y venimos de estas situaciones, ¿no? Es el gobierno más brutal contra la sociedad en todos los aspectos por haber, porque ni siquiera en época de pandemia han sido personas que han sido comunicativas o que han trabajado para sostener al pueblo, no al ibuprofeno, el ataque constante a los médicos, el ataque constante a los enfermeros, el total desatención de todo. O sea, tenemos un conjunto de cosas graves que tenemos el día de hoy que parece como que la gente, no sé si se olvida, Bueno, pero que ha convivido. digamos, frente a esos ataques que sufre el pueblo trabajador, el más importante, quizá no lo estás mencionando, Dime. el más importante de todos es la caída del salario. Sí, El salario público en 2015 alcanzaba para comprar el doble de los productos que alcanza para comprar ahora. Entonces, ese salario ha sido destruido, destruido. Es decir, hoy el sueldo es un sueldo de hambre, nadie puede vivir de un sueldo de empleado público. Tiene que hacer una changa aparte, tienen que trabajar 2 o 3 personas en la familia, si no, no hay manera de poder llegar a alimentar y a cubrir las necesidades básicas de una familia. Y esto es un logro de Alicia Kirchner, no de nadie más, porque ella asumió en 2015, se quejaba de que Macri la apretaba, puede ser, yo no voy a defender a Macri, porque Macri efectivamente hizo un ajuste terrible, pero ella, en lugar de resistir ese ajuste, de colocarse del lado del pueblo, lo aplicó a rajatabla como la mejor alumna. Y recibió por eso las felicitaciones. Yo recuerdo que los ministros de Macri felicitaban el ajuste que Alicia había hecho en Santa Cruz, casi tomándolo como un ejemplo de cómo se pone en orden unas finanzas. Y lo único que hizo para poner en orden las finanzas es meter la mano en el bolsillo de los trabajadores. O sea que te quiero decir que así es muy fácil, no te creas que el logro político en todo caso de ella es haber logrado que los trabajadores, a pesar de que resistieron eso, no pudieran impedirlo, no pudiéramos impedirlo, porque hubo mucha lucha en 2017, en 2018, en 2016, y sin embargo esa lucha no logró revertir estas políticas que se estaban aplicando desde el gobierno. Bueno, hoy estamos planteándonos ese mismo desafío, cómo recuperar el poder adquisitivo del salario. Y en esto el Partido Obrero ha estado siempre en la lucha, acompañando, movilizando junto con todos los compañeros. La verdad es que, bueno, somos un partido de lucha, ¿no? Para eso estamos yo tengo registro de que la lucha empezamos, al menos nosotros, como personas comunes, sin pertenecer a un gremio o un partido o por el estilo, del 2008. Yo lo empecé a tocar en 2008. En el 2008 me acuerdo porque empezamos a ver los docentes que no cobraban, la policía no cobraba, mucha gente estaba con escaso dinero. Te digo porque yo tenía un ropero comunitario sobre la calle 338 claro. Y la gente llegaba ahí. Para mí fue impactante, y no digo que ha mejorado, está sostenido hoy. Está contenido hasta cierto modo nada más. No sé por qué pones el 2008, yo te diría que... Porque yo lo empecé ahí, bueno, lo toqué ya más ahí. Lógicamente todo el tiempo ha habido choques, problemas, dificultades, pero yo te pondría el siguiente esquema, si queremos esquematizar la historia reciente de Santa Cruz. Tuvimos un 2007, tuvimos primero toda una etapa de Kirchner del 91 al 2007. Esa etapa de los kirchneristas del 91 al 2007 gobernando Santa Cruz fue una etapa donde se gobernó con el garrote. Es decir, primero destruyó los sindicatos que eran opositores, por ejemplo Lucifuerza Santa Cruz lo disolvió directamente. Después
impuso un presentismo extorsivo a los docentes, que prácticamente era una manera de impedir cualquier medida de fuerza, y durante todos esos años no hubo paros. No pudo haber paros. ¿Por qué? Porque el sueldo era la mitad, era presentismo. Y se perdía, por un día perdías el presentismo completo. Entonces, por ejemplo, la resistencia, nosotros que nos tocó dirigir a partir del año 97, el gremio docente, y durante varios años estuvimos al frente de esa responsabilidad, bueno, no podíamos hacer una medida de fuerza, porque el sueldo era muy malo, la mayoría del sueldo eran sumas en negro, por ahí te tiraban un bono en los años electorales a fin de año como para decir, bueno, te doy un bono porque soy bueno, y todo era por decreto, no había paritaria, no había convenio colectivo, no había protección legal alguna. La verdad que la situación era muy precaria, muy precaria. Bueno, contra toda esa porquería que se vivió de autoritarismo en todo el periodo inicial del kirchnerismo, se levantó el pueblo de Santa Cruz. En el 2007 se puso todo pata para arriba. Se levantaron los maestros, vinieron los municipales, se sumaron los de ATE, esto, lo otro. Se armó una movida que durante meses tuvo en vilo a la provincia. Era gobernador Sancho en ese momento y era presidente Néstor Kirchner. Y bueno, esa rebelión popular del 2007 obtuvo conquistas muy importantes. Se recuperó, se blanqueó todo el salario, se eliminó el presentismo, se obtuvo la paritaria, que después derivó en un convenio colectivo en la administración pública que nunca había tenido. Se mejoraron un montón de cosas también para los municipales. Es decir, fue como un aire fresco, digamos. Recuperamos parte de la vida que en el periodo inicial de Kirchner estaba sometida, estaba aplacada, incluso con patoteadas. Yo no sé si vos recordás, pero cuando el 2001 en Buenos Aires, cuando la rebelión que tumbó a De la Rúa, que le llamamos el argentinazo a fines del 2001, en Santa Cruz también había habido medidas de ajuste que había tomado Néstor Kirchner siendo todavía gobernador. Él había, por ejemplo, bajado los salarios familiares en ese momento. Las asignaciones familiares habían sido rebajadas, algunos rubros habían sido directamente eliminados, como parte del ajuste que había que hacer supuestamente para evitar que el Estado entrara en colapso. Esto motivó una rebelión en diciembre del 2001, acá también. Se movilizó economía, se movilizó la Caja de Servicios Sociales, se movilizaron los maestros, se movilizaron varios sectores. En movilizaciones que eran relativamente chicas, pero que empezaban a marcar un rumbo que después se expresó en este 2007 que yo te decía. Ahora, en ese 2002, a partir del principio del 2002, yo personalmente, junto con otros compañeros, desde la seccional de ADOSAC, de la filial de ADOSAC de Río Gallegos, convocamos el cacerolazo. Y todos los viernes empezamos a convocarnos a las 8 de la noche en el centro de la ciudad para batir cacerolas en protesta por estas medidas de ajuste que había tomado el gobierno. Éramos 50, éramos 100, éramos 200 en algunas oportunidades, cuanto más gente hubo. Y marchábamos a algún lugar, marchábamos a Casa de Gobierno. Después pusieron una guardia en Casa de Gobierno para que no pudiéramos ir a Casa de Gobierno. Digamos, una guardia de contratados y funcionarios que prácticamente era, si vos ibas ahí, era para ir a pelear, digamos, ese era el ambiente, ¿no es cierto? Pero después, si no, bueno, marchábamos a algún lugar, a Canal 9, a hacer una manifestación frente a Canal 9. Cámara de Diputados. A Elo 14, a la Cámara de Diputados, marchábamos a la casa de algún funcionario prominente, a reclamar allí. Bueno, había distintos momentos y distintas formas, hasta que en un momento determinado, una vez que marchamos al Centro Cultural, porque había un evento en el Centro Cultural, allí en la calle Ramón y Cajal, a la salida pasábamos, volviendo ya para el centro, pasamos por la puerta de lo que era la FM comunitaria, dirigida por Ruiz Ulloa en aquel tiempo. Cuando pasamos por allí, gritaba desde adentro de la radio, uno de los responsables sería de la radio, que esto y que el otro, y un grupo de gente le contestó y estábamos ahí en una discusión, digamos, cerco por medio, una manifestación pequeña, familias, había mujeres, niños, ponele que seríamos, no sé, 50, 60, 70 personas en ese momento. Ya una parte se había vuelto a su casa y estábamos regresando. Y en ese momento entonces este tipo nos mantuvo entretenido en una especie de diálogo ahí y de pronto salen de adentro de la radio, como si estuvieran esperándonos, una cantidad de gente con
palos, con garrotes, y llegan camionetas que venían de casa de gobierno y literalmente nos corrieron, le pegaron a chicos, le pegaron a mujeres, yo la pasé muy mal, me metieron un palazo en la cabeza que me tuvieron que poner puntos y terminé haciendo la denuncia esa noche en la comisaría. Y bueno, ese hecho ha quedado impune. Nunca nadie castigó a los funcionarios del gobierno. Me acuerdo de varios que estaban ahí. Entre ellos el intendente actual, el propio Rudy Ulloa, que estaban personalmente en el lugar. Entonces uno dice, ¿el kirchnerismo qué fue? Popular, de los trabajadores, perdón que voy a parar esto porque No te preocupes. no tenía que haber traído el teléfono. Incluso creí que había sacado el sonido, pero no. No te preocupes, No pasa. se lo puedo sacar. Qué bárbaro. Entonces, te contaba esta anécdota porque ese hecho, la golpiza del 26 de abril del año 2002 a los caceroleros, quedó impune. A tal punto que en ese momento, bueno, se generó una conmoción, porque, está bien, uno dice, puede haber una patota, pero una patota organizada por el poder político, era un escándalo, no era una pavada. Debería haber sido investigada, debería haber sido juzgada, hay decenas de testigos de lo que ocurrió. Bueno, nunca fue investigada, por supuesto, la justicia lo tapó completamente. Y eso es un pequeño ejemplo, por decirte algo, de lo que ha sido. Después te vienen a hablar de los derechos humanos. Entonces vamos a tener que poner en caja, dice, el hecho de que en 1921, lógicamente tiene que investigarse quiénes fueron los responsables de la represión que hubo. En aquel tiempo también había patotas que se usaban, era la Liga Patriótica, que iba armada a reprimir a los huelguistas del 1921. Entonces ahora vamos a investigar la Liga Patriótica. Bueno, yo le digo a Alicia Kirchner, si querés defender los derechos humanos, además de investigar la Liga Patriótica, que me parece perfecto y te apoyo de acá a la China, investiguemos qué pasó el 26 de abril del 2002 con la golpiza a los caceroleros. Y a ver si alguno de tus funcionarios que estuvieron ahí también reciben el castigo que se merecen. Porque los derechos humanos se defienden para unos, se defienden para todos. Si no, es una farsa. Y lo que usted hace como gobernadora en este punto es una farsa. Me trajiste, te estaba comentando estas cosas. Entonces, ¿qué me pasa? trajiste recuerdo algo que ocurrió, que fue el atropellado, que la conocía la señora, a la docente que atropellaron al frente del hotel. Sí, una compañera que ahora vive en Los Antiguos. Se fue de acá, pero se fue y yo jubiló. lo digo porque conozco el tema, porque en esa época yo trabajaba como técnico de equipo informática y yo tenía la computadora, tuve el placer de conocerla y se fue porque estaba perseguida por todos lados, la perseguían. Bueno, ella Y aparte jubiló. aparte la situación que ella vivió, ¿no? Se fue porque se jubiló, pero estuvo También. al borde de la muerte. Sí. Y Barisat la sacó recontra barata, te digo. Porque efectivamente debería haber recibido una condena como corresponde por ese hecho tan brutal, Sí. que no le costó la vida a algunas personas de casualidad, pero dejó heridos y consecuencias. Porque, por ejemplo, esta persona le pasó la camioneta por encima y a otro la apretó contra otro auto. Entonces hay compañeras que tuvieron neumotórax y estuvieron al borde de la muerte. Esta compañera que vos decís, que se llama ay Dios, no me voy a acordar el nombre, pero bueno, yo la conozco Vivía bastante. cerca del Basurán, del barrio Sí, Alpino, sí, más sí, para sí. aquel lado. Sí, yo fui un Exactamente. par de veces. Tenía Vivía un Opel gris inclusive, Vivía- una persona vivía muy allí. agradable. Bueno, ahora están los antiguos, está bien, se ha recuperado muy bien. Pero y después la compañera Cristina, la enfermera, que también estuvo Claro. muy mal. Entonces, uno dice, dame un paz. Dale. Ustedes que son que están escuchándonos acá en la radio, esta radio ustedes saben que se fue fundada hace 8 años y muchos de ustedes están acá, son del norte. Y mucha generación de gente que hoy escucha el programa, ¿no es cierto?, acá en la radio, esta historia que están escuchando no la conocen. Por eso yo lo invité a nuestro entrevistado a que viajemos hacia atrás para que ustedes entiendan el presente y toda la brutalidad que se ha vivido. Porque ustedes más de una vez acá en la radio y en el canal me escuchan hablar de brutalidades, ¿no es cierto?, de parte del gobierno. Y qué mejor que esto, ¿no? Viajar un poco al pasado para que vean que esto no es de ahora. Y que los mismos que están ahora ya lo han generado de alguna manera tiempo atrás.
lo escuchaban ustedes, más de una vez yo he dicho que, ¿no es cierto?, que la persona que está sentado en el sillón de la intendencia no es político. Y lo ha demostrado y hoy lo vemos escuchando. Está haciendo, en este momento lo van a poder después escuchar cuando lo vean en el YouTube y en el diario, ¿no es cierto?, la conversación. Vuelvan para atrás y escúchenlo en relato justamente del PLA, de lo que ha sido, ¿no es cierto?, este personaje que hoy está sentado. Nunca ha sido político. Es simplemente un militante y estamos siendo gobernados por eso, por un militante. No tienen política. Esta gente no tiene política. En algún momento quizá la habrá tenido. Con 52 años, nacido en Río Gallegos, nunca la vi. Bueno, pero no nos tiremos contra los militantes, che, que yo soy militante. Estaría muy bien si llega a la intendencia por ser militante, digamos, porque, digamos, los militantes somos los políticos y deberíamos ser lo mismo. Ser militante, ser político es lo mismo, siempre y cuando uno, digamos, porque si no, ¿cómo se entendería la diferencia entre político y militante? Mirá la explicación que te voy a hacer. Sería algo así. El político se sienta en un escritorio. Susana Guillermas. Susana Guillermas, exactamente. El político se sienta en un escritorio, ¿no es cierto? Muy bien. Y el militante va a la calle y hace el trabajo. Bueno, viva el militante, porque entonces, político. Me quedo con el militante, digamos, si vamos al caso. En realidad nosotros tenemos que ser las dos cosas. Los militantes tienen que ser políticos y los políticos tienen que ser militantes. No tiene que haber políticos que no sean militantes y no tiene que haber militantes que no sean políticos. Es decir que no sean políticos significaría lo siguiente, que un militante tiene que estar formado y preparado y transformarse en un cuadro capaz de tomar decisiones políticas. Esa es la idea. Un militante se transforma en político, ¿sí? En político en buen sentido de la palabra, es decir, en el sentido de ponerse al frente de un reclamo popular, de ponerse al frente de una necesidad de dar soluciones a los problemas, en ese sentido. Bueno, yo te contaba toda esta historia solamente porque es interesante el balance del kirchnerismo. El kirchnerismo fue autoritarismo hasta el 2007, que le pusieron la barba en remojo. Y tuvieron que buscar uno que no era del palo, un peronista que no era del palo, Peralta, que no era del palo de ellos, digamos, pero que estaba acomodado, se fue acomodando. Peralta lo tuvieron ahí como en el freezer durante mucho tiempo, y en un momento determinado supieron explotar sus cualidades de político, ahora sí político, en el sentido malo de la palabra, demagogo. Peralta es un demagogo, un tipo que sabía hablar con la gente, sabía llegar, sabía... Y entonces, para un momento en el que había que parar la pelota, calmarle las aguas y todo lo demás, Peralta era perfecto. Y tanto es así que en una rebelión popular como la del 2007, se las arregló para ganar igual las elecciones y no perder el poder político. ¿Se entiende? Entonces el kirchnerismo logró su continuidad a través de un personaje como Peralta, que no era del palo, pero que de alguna manera se adaptó y se acomodó a esa dominación kirchnerista. Y le sirvió al kirchnerismo para poder mantener el control político durante esos años difíciles donde era necesario calmar esas aguas. Bueno, más o menos calmó las aguas, porque en el 2011 nos declaró ilegal la huelga docente y digamos, descontó los días, nos descontó un mes entero de sueldo, me acuerdo, también en el 2011 Peralta. O sea que, digamos, no es que tampoco era ningún angelito. Pero lo que quiero decirte es que tuvo que hacer una maniobra el kirchnerismo para poder mantenerse en el poder. Y zafó, más o menos zafó. Después en el 2015 retomaron el control ellos, vino Alicia. Y vino a hacer un ajuste brutal, el que te explicaba al principio de la nota. Destruir los salarios. Viste que se dice que la provincia no está endeudada. Se comenta y dicen que hay más ingresos de plata que años atrás. La provincia no está endeudada. Tampoco estaba endeudada cuando Alicia Kirchner asumió. No había deuda. Pero sin embargo le echaba la culpa a Peralta de que tenía deuda. No, que había deuda no le podía echar la culpa porque deuda no había. Le echó la culpa, sí, de que los sueldos eran demasiado altos para su gusto. ¿Entendés? Y entonces, ¿qué pasa? Había que bajar los sueldos. Como la inflación va corriendo por el ascensor y los sueldos fueron subiendo por la escalera, perfectamente cada vez el presupuesto fue acomodándose, hasta que le dieron los números y hoy tiene ganancia. Hoy tiene superávit la provincia. ¿Y el superávit de dónde lo sacó? Si no es que ella se endeudó para pagar sueldo. No se endeudó para pagar sueldo. Precisamente lo que le dijo a los trabajadores, no tengo plata, esperá. Y te pagaba en cuotas.
en los años 2017, 18, 19. El 2017 fue un estallido de los jubilados, ¿vos te acordás? Porque cobrábamos la jubilación en 3 veces en el mes. Sí. Bueno. Parte 1, parte 2, parte 3 el acuerdo, sí lo anunciaba. Entonces, eso motivó una rebelión, la gente estaba como loca, acampe, bronca, un jubilado rompió la puerta de la casa de gobierno, un desastre fue. Pero todo eso que fue un desastre era porque el gobierno estaba aplicando un ajuste salvaje contra los trabajadores. Y no se resolvió. Esa gran lucha no logró resultados. No se pudo lograr resultados. A pesar de todo el movimiento impresionante que hubo, de miles de personas en la calle. Bueno, en ese punto, Alicia logró resistir la situación y logró que los trabajadores tuvieran que aceptar unas condiciones de vida que son las que hoy tenemos, con los sueldos completamente deprimidos y sin que se generen en la provincia ni obras importantes, salvo la represa, ni una generación de empleo que permita darle salida a miles y miles de compañeras, compañeros que no encuentran dónde ir a laburar, que los pibes salen de la escuela y no tienen dónde cuerno encontrar un laburo. Bueno, esa es la realidad política y mientras tanto todas las riquezas de Santa Cruz fueron entregadas. La minería, digamos, Santa Cruz es pionera, ¿cómo te diría? Hay un gran debate sobre la megaminería en el país. En Chubut, por ejemplo, prohíben la minería. El pueblo vota que no haya minería. Prefiere cuidar el ambiente y no la plata que pudiera quedar de un negocio minero en la provincia. Bueno, nosotros acá al revés, entregamos todo. Y esa explotación minera que se está desarrollando, uno dice, bueno, pero dejaría algo en los pueblos. Deja migajas. Vos fijate que el impuesto que había puesto, en algún momento se había puesto sobre la renta potencial de las minas, que era una manera de obligar a las minas a sacar más rápido el material, no lo cumplieron las minas. Dijeron que era en contra del Código Minero Nacional, que y lo judicializaron, prácticamente nunca nadie lo pagó. Entonces, cuando asumió Alicia, lo anuló ese impuesto. ¿Y qué hizo? Creó algo que ella dice que es una genialidad. El Fondo Unirse. El Fondo Unirse es lo siguiente. Si las empresas ganan cierta cantidad de dinero y el precio del oro está arriba de cierto monto, es decir, si se la llevaron toda, para decírtelo en términos criollos, ahí te van a dar unos mangos. Y te lo van a dar voluntariamente. Y ellos van a decidir en qué te lo dan. Por ejemplo, ellos van a decidir si te lo dan haciendo una obra acá, entregando una ambulancia en otro lugar, entregando computadora para una escuela en otro lugar, o entregando esto, o entregando aquello. Es decir, es una acción, como te diría, casi de limosnero, frente a gente que se está llevando la riqueza de Santa Cruz, la más importante y que no es renovable. Porque esa mina de oro en algún momento se va a acabar el oro, naturalmente. Es decir, bueno, no es que toda la vida va a haber oro. Va a haber oro hasta que se lo lleven. Vos pensás, por ejemplo, un país de los más pobres de América tenía el Cerro de Potosí. Vinieron los españoles, explotaron el Cerro de Potosí, se llevaron toda la plata que había en el Cerro de Potosí, y hoy Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Y sin embargo, era supuestamente el más rico. ¿Se comprende? Porque tenía esa riqueza natural, que no fue para ninguno de ellos, de esa población, o fue toda Europa. En realidad, digamos así, la gente que trabajó para sacar ese oro, esa plata en Bolivia, lo que hizo fue generar en Europa un ahorro que permitió el desarrollo capitalista en Europa en los siglos XVII, XVIII, XIX. ¿Se entiende? Se entiende. Es decir, la acumulación originaria de capital que dio lugar al capitalismo europeo tiene parte de su origen en la riqueza extraída de nuestra América Latina. Hoy, sin embargo, y a pesar de que seguramente Alicia Kirchner habrá leído emocionada Las venas abiertas de América Latina de Galeano, el escritor uruguayo, donde se denuncia toda esta cosa que se hizo en tiempo de la colonia, hace lo mismo que hacían los españoles hace 400 años. ¿Te das cuenta? O sea, no avanzamos ni un metro en el concepto de colonia. Seguimos siendo una colonia. Más allá de que tenemos la bandera, cantamos el himno y todas esas cosas. Pero en la práctica seguimos siendo una colonia, porque lo que se llevan la riqueza son los extranjeros y en este caso las potencias capitalistas más importantes a través de las
corporaciones mineras. Me estás hablando del ámbito local, nosotros en el ámbito provincial, ¿cómo lo ves el ámbito nacional? Bueno, mira, viste que hay un gobierno que está prácticamente pidiendo por favor a Dios que pueda llegar a las elecciones del año que viene, porque no se sabe si le va a estallar la economía antes o si llega arañando a esa fecha y por lo menos puede entregar el gobierno a otro que venga. Así de mal está la situación. El gobierno hoy es un tembladeral. No hay un gobierno que esté, digamos, lo único que hay más claro es que apareció Massa con un plan de estabilización, en cierto modo, tratando de darle concesiones al gran capital y a partir de esas concesiones ver si podía establecer un equilibrio en la finanza del Banco Central para no quedarse sin dólares. Que salió al cruce la oposición, que hubo una reunión Macri y todos se juntaron, dijeron que es una bomba de tiempo eso. Bueno, lógico, es una bomba de tiempo, pero el problema ¿cuál es? Es una bomba de tiempo, pero que tampoco tienen otra cosa que hacer. Porque como se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los límites de la política argentina, lo que un gobierno puede llegar a hacer, es casi mínimo. Porque vos estás atado a ciertas reglas que ya están todo pautadas. Es como si vos estuvieras adentro de este cuadrito y vos querés meter una cama de 3 metros, no vas a poder meterla, vas a tener que hacer otra cosa, romper la pared. Bueno, si vos no rompés la pared en la Argentina, es decir, si no rompés con el Fondo Monetario Internacional, no podés hacer nada. Y los gobiernos lo único que pueden hacer es ver cómo cumplen las metas que le puso el Fondo Monetario. Y Massa está haciendo eso. Massa está haciendo y está demostrando, o está tratando de demostrarle a los capitalistas, mire, yo voy a cumplir. Yo voy a hacer las metas que pidió el Fondo Monetario. Por eso, bánquenme, por lo menos déjenme llegar a la elección en paz. ¿Se ve? Del otro lado le dicen, bueno, vamos a ver, que esto y lo otro. Los políticos opositores a nivel Macri dicen, esto que vos decís, de que es potencialmente explosivo, pero le votan las leyes. Ojo. Ah, bueno. Macri le votó las leyes que permitieron hacer el acuerdo con el Fondo Monetario. Pensá que se hizo con los votos de Juntos por el Cambio, esa aprobación. El reconocimiento de toda la deuda externa se hizo con los votos de Juntos por el Cambio. Y ahora, acaban la semana pasada, hace unos días, que todavía tiene que votarlo la semana próxima el Senado, de aprobar el presupuesto. Y se aprobó con los votos de Juntos por el Cambio. Esto es muy importante saberlo, porque, digamos, es una oposición, entre comillas. Exposición pública, pero en realidad hacen... Es una oposición que en lo esencial, Sí. en lo que importa realmente, acompaña al gobierno en estas políticas de ajuste. Y felicitan a Alicia cuando hace el ajuste, como yo te contaba, que lo hacía el ministro del Interior de Macri en aquel tiempo, y bueno, y aplauden cuando Alberto Fernández toma estas decisiones. Eso es lo que ellos le llaman una política de Estado. ¿Viste que siempre hablan de las políticas de Estado, como que un gobierno continúe la política del otro? Sí. Bueno, es lo que están haciendo, porque en su momento, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que firmó Macri, cuando Macri estaba en un momento muy crítico de su gestión en el 2018, y hizo el acuerdo con el Fondo Monetario, parte del peronismo le votó la ley, le votó el acuerdo. Ahora, Juntos por el Cambio le retribuyó el favor. Pero todo esto, al pueblo, ¿qué pasa? ¿Qué significa todo eso para el pueblo? Y significa lo que vos explicabas antes. Despido, achicamiento del Estado, achicamiento de los gastos en educación, achicamiento de los gastos en salud, achicamiento de los planes de vivienda. ¿Vos no viste la crisis que hay con la vivienda? La otra vuelta vos entrevistabas aquí a la gente de San Julián, que por suerte logró que no le hagan el desalojo. Gracias a Dios. Pero que está... Pero te diste cuenta el por qué. Está al borde, porque le pusieron otra fecha, el 25 de noviembre. Pero te diste cuenta el por qué. No fue porque intervenimos o porque se hizo público o por el estilo, fue porque el intendente, lo reconoció en la entrevista, estaba solo. El Estado no estaba, nacional no estaba presente, el Estado municipal tampoco estaba, el Estado provincial y nacional estaba presente. Generó un problema, se generó él mismo un problema tratando de hacer las cosas en teoría bien. Bueno, él se generó el problema
pero ahora no sabe cómo salir de ese problema. Correcto. Y no sé cómo va a salir, porque esa gente de ahí no se va a ir. Y el tema del 25 de noviembre vamos a tener el mismo problema que íbamos a tener el 25 de octubre. Otro dato más, tengo la gente del BIN 4, que Claro. en diciembre, ahora tengo que hacer la nota. Lo quieren en esta, desalojar. No, los quieren no, los van a desalojar. Sí, sí, bueno. Porque es ya Ya es los una han decisión intimado, judicial. quiero No, decir, es sí, una conozco decisión, el caso. es una decisión judicial, no hay marcha atrás. Veremos. Siempre puede haber marcha atrás. Dios El quiera. otro día se presentaron estos vecinos, Sí. que son, bueno, quizá para que la audiencia conozca, esto del BIM 4 quiere decir que son casas que estaban antes bajo la Marina, que después cuando se transfirió a la UMPA, los terrenos donde hoy funciona la unidad académica de la UMPA, esas casas pasaron a depender de la UMPA y ahora la UMPA hizo ese juicio por medio del cual está pidiendo el desalojo de esas familias. Son 8 familias que viven allí. Esas familias, lógicamente nosotros también estamos apoyándolas en la medida de nuestras posibilidades para que ese desalojo no se produzca. Y el otro día se hicieron presentes en la sesión del Consejo de Unidad, de la unidad académica de acá de Río Gallegos, de la universidad. Sí. Estuvieron discutiendo ahí con el decano prometió hacer gestiones, a ver qué solución se les puede dar. Es decir, yo creo que nada está perdido. Esa pelea vamos a darla, así como dimos la de San Julián, y nada está perdido. Pero lo que yo iba es de la crisis de la vivienda. Sí. Porque todas estas cosas son pequeñas muestras de la desesperación que hay porque no hay casa. Y la construcción, digamos, le entregan 100 casas. Pero en el periodo que entregaron 100 casas, aparecieron 150 familias que necesitaban casa. Es decir, la diferencia entre los que necesitan casa y las casas que hacen es cada vez más grande. El déficit habitacional es cada vez más grande. El problema de la vivienda es cada vez peor, más grave. Sí. No solucionan nada. Bueno, con este plan del Fondo Monetario menos van a solucionar. Menos que menos. Y para poder cumplir con ese plan del Fondo Monetario, además, el Estado se tuvo que endeudar en dólares, en pesos, no en dólares. Y hay hoy una bola de nieve de una cosa que le llaman LELIC, o que antes le llamaban LEVAC. En definitiva son préstamos que le hacen los bancos al Estado, por bonos que emite el Estado, o letras que emite el Estado, y esos bonos suman 10 billones de pesos. Billones. O sea, billones significa millones de millones. Son cifras que uno no se pueden imaginar, que en dólares estamos hablando de que pueden ser entre 18 y 30 mil millones de dólares. Dicen, viste, todo el escándalo de deuda del Fondo Monetario, sí, que son 45 mil millones de dólares, lo del Fondo Monetario. Bueno, acá estamos hablando de una cifra que ya son las 2/3 partes de eso. Y eso hay que ir renovándolo mensualmente y anualmente, y van pateando los vencimientos. La última, para que los bancos que están en ese paquete de préstamos, que había que renovar como 1.000 millones de pesos, no 1.000 millones, no, perdón, como 1 billón de pesos, es decir, la 10ª parte de esta deuda, 1 billón de pesos, pasó lo siguiente: estaban duras las negociaciones. Los bancos no estaban dispuestos a renegociar fácilmente, darle nuevamente ese préstamo, patearlo para adelante, aceptar que pase dentro de un año. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno para que le acepten pasarlo adentro de un año ese vencimiento? Ofrecer 132% de interés. Ah, qué bonito. ¿Escuchaste esa cifra? 132% de interés real. Entonces, vos decís, ¿una economía va a aguantar 132% de interés real en la deuda que paga el Estado? Porque eso significa que si hoy debía 1 billón, el año que viene, cuando pague, va a tener que pagar 2 billones, 320 mil millones. ¿Soy claro? Los números son delirantes, pero muestran un Estado que está en quiebra. En realidad, estrictamente el Estado está en quiebra. Y todo este sacrificio que se hace para pagarle al Fondo Monetario, renegociar esto, renegociar aquello y todo lo demás, a lo único que nos va a llevar es a que dentro de 1, 2, 3, 4 años volvamos a una situación donde estemos nuevamente al borde del default. Quizá antes, no lo sabemos. Razón por la cual el problema del acuerdo con el Fondo Monetario
que se presenta como la única salida. Si vos escuchás a los políticos Sí, la que única están salida. en el gobierno, no había otra posibilidad. El mundo no. Bueno, esa posibilidad no es ninguna posibilidad, porque nos lleva a un nuevo default dentro de cortito plazo. Entonces, todo el sacrificio que se haga, que se va a hacer un sacrificio en sueldos bajos, en puestos de trabajo que no hay, en falta de vivienda, en falta de salud, falta de educación, todo ese sacrificio es al divino botón, porque nos van a llevar, a pesar de todo el sacrificio, al mismo lugar, de nuevo. Entonces estamos atados, somos un país dominado, que no puede, bajo este concepto no tiene salida. ¿Por qué pensás que la política esta y la anterior usaban este mismo método? Porque es como... Porque responden a los mismos intereses económicos del poder económico real. todos. Todos. A los Roca, a los dueños de los bancos, a los dueños de las grandes estancias, a los que exportan el cereal de la Argentina, a las mineras, a las petroleras. Responden a esos intereses, son gobiernos que gobiernan para ellos. Y eso es lo que hace que, a pesar de que van cambiando los gobiernos, nunca le toca a los laburantes. Che, ¿cómo es esta historia? ¿Alguna vez tendría que venir para este lado? Pasa nada. Estuvo Macri, que hizo un desastre, viene este y multiplica el desastre. No tenemos una mejora en ese sentido. Por eso es tan importante sacar una experiencia. Nosotros decimos, fuera los políticos capitalistas. Esa es nuestra consigna. Fuera los políticos capitalistas. Le pusimos políticos capitalistas para que se entienda que no es que fuera los políticos. Porque Milei dice fuera los políticos, como si todos los políticos fueran iguales. Pero hay políticos que defendemos a los trabajadores también, no solamente están los que defienden a los capitalistas. Hoy la moda es Milei. ¿Milei es capitalista? Sí, lógico. Milei es el defensor más acérrimo del capitalismo. Él lo que él quiere, lo que él propone, es lo siguiente. Él dice, para que la economía pueda funcionar, tenemos que liberar todas las trabas que impiden la inversión. Y para que los capitalistas inviertan, necesitan eliminarse todas esas trabas. ¿Cuáles son las trabas? La ley laboral. Hay que derogar la ley de contrato de trabajo, hay que derogar la legislación jubilatoria que establece una jubilación estatal, hay que privatizar la educación, eliminar los gastos del Estado, y sobre esa base vamos a reconstruir una Argentina, donde el trabajador va a tener que negociar individualmente con el patrón. Es decir, vos no vas a tener un convenio colectivo, vos vas a tener que ir a discutir con tu patrón si te paga 10 o te paga 15. Vos te imaginás que en esas condiciones los patrones van a pagar lo que se les antoje, porque justamente la fuerza de un trabajador para poder tener un salario es la unidad del grupo. Sí, es lo único que te da en inferioridad de condiciones, como está un trabajador frente al patrón, la posibilidad de discutir o negociar, es la unidad del grupo, la organización, sí. el sindicato, para eso se creó el sindicato. Bueno, Milei quiere barrer con todo eso. Milei dice que la desgracia de la Argentina es eso, que haya sindicato, que haya posibilidad de discutir, que los trabajadores molesten, que se organicen, eso es lo que hay que eliminar. Esa es la casta que tenemos que barrer. Bueno, es fascista. Su ideología en el fondo es fascista. Eso es lo que hizo Hitler, lo que hizo Mussolini en Italia. Eliminar las organizaciones de los trabajadores, barrarlas, perseguir a sus dirigentes y eliminarlas. Entonces, él dice, somos libertarios, y eso para él es la libertad. La libertad de contratación individual, que yo puedo contratar individualmente con mi patrón, libremente, y que el patrón no tenga traba y yo no tenga traba. Pero yo la traba que tengo es que soy un muerto de hambre y lo único que puedo hacer es ofrecer mi trabajo. El otro, el dueño de la fábrica, o el dueño de la mina, o el dueño del campo petrolero, y me va a imponer todas sus condiciones si yo no tengo una organización gremial que me respalde. Bueno, ese es el problema, de eso se trata. Por eso la lucha contra los Milei es una lucha en defensa de cada derecho del trabajador. Milei viene a arrasar con todo. Y dice que la culpa es de la casta política, pero ese es un cuento chino, porque él forma parte primero de la casta política, porque aparte no es que es funcionario ahora, ya fue funcionario de Bussi, fue funcionario de varios en el pasado. No lo comenta, pero es así. Y de cualquier manera, el problema no es solo la casta política, yo te decía eso. La casta política es importante, pero porque es la casta política capitalista. Es decir, son los políticos como Alicia Kirchner le sirven a las mineras, le sirven a las petroleras, facilitan el negocio del gran capital, de la riqueza real. La riqueza real no está en el presupuesto de la provincia. La riqueza real está en el petróleo, en el oro, en la plata, en la pesca que se llevan. Ahí está la riqueza real. Entonces, nosotros tenemos que denunciar este contenido de clase, que no son políticos así nomás,
son políticos capitalistas. Y los queremos echar porque son políticos capitalistas. Y un día habrá una rebelión popular como la que se llevó Puesto de la Rúa para echar a todos los políticos capitalistas y volveremos aunque se vayan todos, con la diferencia de que ese que se vayan todos va a significar que gobiernen los trabajadores. No solo que se vayan todos y que gobiernen los trabajadores. Ese es el programa del Partido Obrero. Nosotros tenemos la necesidad de romper con el Fondo Monetario y abrir un curso independiente para el país. Eso implica, lógico, un montón de problemas. Hay que tomar una cantidad de medidas. Hay que ir contra todos los privilegios del capital. Hay que hacer una verdadera revolución. Bueno, ese es el trabajo. No es fácil. Pero lo que parece más fácil, que es aceptar las reglas que nos imponen, no tiene ninguna clase de salida para el pueblo. Al contrario, es una manera de tenernos sometidos y de que aceptemos la esclavitud pasivamente. Que seamos esclavos y que la disfrutemos, sería que no la banquemos, va. No puede ser, no es razonable, no estamos de acuerdo. Pregunta que nos dejan acá en la agenda. Bueno, por acá me dejan, otra fecha fue en diciembre del 2011, cuando la UOCRA los apedreó y se reformó la caja de previsión. Me dejan acá como mensaje también al Muy respecto. Importante, mira, eso en realidad es una... Mensajes que no van llegando. ¿Cómo? Mensajes que no van llegando. Perfecto. Mira, no es exacto porque lo que relata la persona que nos manda el mensaje, que está muy bien, el mensaje, ocurrió en diciembre del 2010, no del 2011. Bien. Hubo dos episodios. El del 2010 fue una reforma que Peralta la impuso y logró meterla y eso es lo que trajo como consecuencia, por ejemplo, que mucha gente no se pudo jubilar cuando le tocaba y también el famoso aporte solidario. ¿Viste que los jubilados se quejan del aporte solidario? Sí. Bueno, el aporte solidario se impuso en esa reforma que menciona el oyente. Ahora, ¿por qué la UOCRA estaba ahí? Porque hábilmente Peralta puso, además del tratamiento de esa ley jubilatoria, una ley que iba a favorecer el contrato, a firmar el contrato de la represa. Entonces los de la UOCRA fueron porque supuestamente iban, porque era el momento que se iba a tratar la cuestión de la represa. En realidad no iban por eso. Iban para poder impedir que llegara la manifestación de los estatales que íbamos en contra de la reforma jubilatoria. Y entonces, cuando llegamos a los estatales, nos agarraron a piedrazo, simplemente, y nos corrieron de allí. Así fue la película. La patota de la UOCRA, Peralta la hizo jugar varias veces. En el 2011 también hubo un hecho importante en 28 de noviembre, donde esa patota agredió a los maestros y hospitalarios, que estaban protestando allí, y hubo heridos graves, un compañero que perdió la audición de un oído, bueno, situaciones muy serias, porque bueno, este es un gobierno patotero, siempre lo ha sido, bajo ciertos formatos, fueron cambiando las épocas, pero en los momentos de crisis mostró, digamos, su hilacha, por decirlo así. No solo que hoy todavía lo sigue mostrando, te lo comentaba en off the record, no lo hice público todavía, yo dije esto lo voy a hacer público en un tiempo más, pero siguen siendo hoy y más agresivos que antes inclusive. Bueno, si es así es muy grave y yo te digo, el otro episodio que después sí hubo fue el de 2011, porque en diciembre del 2011 hubo otro despelote, pero esta vez ya la UOCRA no estaba. En 2011 pasó lo siguiente, Peralta recién inaugurado su segundo mandato, creyó que era el momento de que se podía hacer la reforma jubilatoria, de fondo, una ley que llevara prácticamente las condiciones jubilatorias de Santa Cruz al mismo nivel que la jubilación nacional. Y el pueblo se levantó, y esa vez triunfamos nosotros. No pudieron tratarla, y el proyecto se fue al cajón y no lo pudieron nunca más, desde ese diciembre del 2011, que casi quemábamos la Cámara de Diputados. Me acuerdo que estuve cuidando el pino ese para que no lo quemen, que está ahí frente a la Cámara de Diputados durante toda la mañana y hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vinieron los de Luz y Fuerza, que venían con un gran cartelón gigante que decía Néstor Kirchner, no sé qué, digamos, viva Néstor, y venían con el cartel que decía viva Néstor a luchar contra la reforma jubilatoria de Néstor. Era muy loco toda la escena, pero aparte de ser muy loca la escena, pusieron la goma abajo el pino y me quemaron el pino. ¿Qué va a hacer? Digamos, fue así de terrible la cosa, y ahí gente que dio vuelta a un patrullero, pasó de todo, fue terrible ese día. Pero eso fue la expresión de un pueblo que no se la bancó más. No se aguantó más y no se aguantó más. Y triunfamos esa vez, es decir, tuvieron que ir para atrás y nunca más se animaron a meter la mano en la ley jubilatoria.
desde ese diciembre del 2011, me han pasado 12 años, 11 años y pico. O sea que los triunfos sirven y las luchas sirven, porque el que no lucha pierde antes de empezar. Entonces eso es como experiencia, digamos, es importante. Ahora nosotros vamos a hacer este acto del domingo, Bien, ahí en el Centro Gallego, con la finalidad de hacer este balance, de decir, bueno, ¿cuál es el balance? Hemos luchado, hay cosas que hemos logrado, hay cosas que nos han quitado, hay cosas que todavía las seguimos defendiendo y otras que tenemos que conquistar. ¿Cómo avanzamos ahora con esa lucha en el periodo próximo? ¿Cómo unimos todos los reclamos? ¿Cómo hacemos que el reclamo de los compañeros del hospital, el de los maestros, el de los empleados públicos, el de la gente de las minas, que también ha habido despido en las mineras, bueno, ¿cómo hacemos para unir todo eso en una fuerza única que permita dar una salida de conjunto? Ese es el debate que tenemos y nosotros como Partido Obrero nos proponemos realizar esa tarea, unir esas luchas. Estamos de hecho en todas esas luchas y estamos tratando justamente de darle a esa lucha una perspectiva. ¿Quiénes van a hablar en el acto? Representantes de esas luchas y representantes, por supuesto, de digamos, dirigentes del Partido Obrero, que van a tratar de plantear cuál es nuestro programa de salida frente a esto. Y vamos a explicar por qué hay que romper con el Fondo Monetario, por qué hay que romper con la deuda externa, por qué hay que expropiar las grandes corporaciones para permitir de que haya un desarrollo independiente del país y que el control de los trabajadores pueda democratizar la vida de nuestra provincia y de nuestro país, ¿no? solo un trabajador podrá saber lo que es ser trabajador y podrá expresar como político el potenciar y entender lo que sufre un trabajador y lo que ha sufrido todos estos años. Mi historia me marca, mi abuelo, mi padre y mi abuelo, y yo y mis hijos escuchan lo mismo de mi padre y mi abuelo. No hemos aprendido nada en 52 años de vida de que he vivido. Y siempre dije, un trabajador puesto en un lugar de un puesto político va a entender lo que realmente necesita un trabajador y lo que sufre un trabajador hoy en la Argentina. Somos la materia prima de este país, lo más lindo de todo, ¿no? Que sostenemos las malas y las pésimas decisiones que nos han llevado 52 años de mi parte de mi vida. De mi vida, 52 años. Bueno, Argota, digamos, ya que estamos de autorreferenciales, vamos al autorreferencial mío. Dale. Yo trabajé 33 años hasta que me jubilé. Digamos, tengo aporte por 33, trabajé más, pero tengo aporte por 33 años hasta que me jubilé. ¿Vos sabés la campaña que hacían los kirchneristas en su momento? Iban a las unidades básicas y decían que del pleno no trabajó nunca. Como veían todo el tiempo militando en la calle, entonces pensaba que yo no laburaba. Lo escuché. ¿Entendés? Bueno, viste, uno ha luchado contra tanta pavada, tanta tontera, tanta cosa baja, pobre, mediocre, repugnante en cierto modo. Bueno, tenemos el orgullo de tener una vida puesta en esta lucha. Y una vida que vale la pena, ¿por qué? Porque ahora hay un partido obrero que está en toda la provincia, está en todo el país, moviliza miles y miles. Y es la reserva moral, esto sí que nosotros somos la reserva moral, de la lucha del pueblo trabajador. Porque lo grave del asunto es que, vos decías recién, un trabajador cuando llega a un cargo va a saber, más o menos, porque un trabajador puede llegar a un cargo, pero si el sistema no cambió, va a terminar siendo un apéndice más del mismo sistema. Sí, pero vamos a estar nosotros comprendiéndolo. Por eso, de lo que se trata es eso. Nosotros tenemos que buscar, no un trabajador que sea gobierno, sino un gobierno de los trabajadores, que no es lo mismo. Es decir, un sistema que esté organizado de modo tal de que la decisión real la tenga la mayoría popular explotada de este país. Bueno, eso es una revolución, hay que cambiar todo el sistema. No, bajo el formato constitucional, bajo el formato actual que tenemos de la legislación y demás, eso es imposible. Por eso somos revolucionarios. Me queda una pregunta, para no ocuparte más tiempo. No, por favor. ¿Cómo pensás vos que podemos atacar la gran problemática del Fondo Monetario Internacional? Porque es eso lo que a nosotros nos asfixia como país hoy, ¿no? Bueno, ¿Cómo la vemos? ¿Cómo se ve? El Fondo Monetario en sí es solamente un símbolo. ¿Qué te quiero decir con esto? El problema que tiene Argentina es la deuda externa, no es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo que es un prestamista de última instancia cuando un país está en la lona. Vale decir, vos le debés mucha plata a los banqueros, que es lo que le pasa a la Argentina, pero mucha plata, te quiero decir mucha plata, son 300.000 millones de dólares.
mucha plata. Y no podés pagar. ¿Qué haces? Vas al Fondo Monetario y el Fondo Monetario te ayuda a cubrir los huecos, por decirlo así. Te presta plata para que vos puedas... El Fondo Monetario es como... ¿Viste los prestamistas esto de... Usurero. Los usureros de... Bueno, una cosa así. Pero está armado como un sistema mundial, financiado por los principales países del mundo, en primer lugar por Estados Unidos, y que sirve para salvar heridos, para levantar heridos en el camino, digamos. De paso, en el camino que levanta el herido, le dice al herido, mirá, vos tenés que hacer esto y esto y esto y esto, y entonces desenvuelve toda la política del gran capital, para que le quiten derechos a los trabajadores, para que se eliminen jubilaciones, para que se bajen los gastos del Estado, para que no se financie la educación. Es decir, se utiliza esta idea de que te tienen que prestar plata para que te impongan a partir del préstamo una condición. ¿Y las condiciones cuáles son? Todas estas que pone el Fondo Monetario y que el gobierno está cumpliendo ahora. ¿Se ve? El presupuesto a la baja, todas estas cosas que estamos hablando. Ahora bien, yo digo romper con el Fondo Monetario porque es simbólico, pero en realidad hay que romper con el sistema capitalista, no es con el Fondo Monetario. Hay que romper con toda la deuda externa. No hay manera de salir, el país no puede salir adelante con esa deuda, que es una deuda usuraria, pero a 1000 por 1000. Es decir, la Argentina ha pagado deuda externa hasta aburrirse, no es que no pagamos nunca. Pagamos. No tenemos $1 en el Banco Central. Y sin embargo, estamos fundidos. Está fundido el país. ¿Qué quiere decir? Que el camino de pagar no es un buen camino. ¿Cuáles son los problemas que puede tener el intentar salir de ese sistema? Lo más grave que puede pasar. Mira, lo más grave que puede pasar es que te aíslen la economía. Es decir, que no te pongan sanciones económicas, que no quieran comerciar, que, en fin, que te creen problemas graves. Argentina no puede pensar históricamente a largo plazo poder resistir una situación de ese tipo. Porque, digamos, un cambio de fondo como el que nosotros proponemos solo puede ser triunfante si es internacional. ¿Soy claro? Sí. No es para la Argentina y nada más. Es para la Argentina, pero también tiene que pasar en Chile, tiene que pasar en Brasil, tiene que extenderse un proceso de cambio. Si no se extiende, más tarde o más temprano te rompe la cabeza. Que es lo que pasó, por ejemplo, con Cuba, por decirlo así, porque lo tienen aislado tantos años que prácticamente Cuba se ha ido como achicando como una naranja que se va secando, ¿no es cierto? Sí. Porque es inevitable, es decir, te tienen aislado, es muy difícil. Cuba, para la gente que por ahí no tiene mucho conocimiento al respecto, hay veces que ni siquiera carne tiene para comer. Lógico. Es impresionante. Vive en condiciones muy difíciles. Muy difíciles. Y porque son impuestas por ese gran capital que lo tienen aislado. Solamente porque ellos han desafiado y en un momento dado le dijeron a las grandes corporaciones azucareras norteamericanas, andate de acá, y se fuiste. Nada más. Y eso porque, bueno, no voy a poner a contar la historia de Cuba. Sí, pero lo que te quiero decir es que en definitiva la perspectiva nuestra no es una revolución aislada. La perspectiva nuestra es una revolución que se extienda. Que se extienda. Y bueno, esa era un poco la idea del Che. El Che decía hay que crear 1, 2, 3, muchos más Vietnam. En aquel tiempo que Vietnam era la resistencia contra Estados Unidos. Claro. ¿No es cierto? Él decía muchos más Vietnam. Y por eso se fue a morir a Bolivia, digamos. Fue a tratar de ayudar a hacer una revolución también en Bolivia. Porque él entendía que Cuba no podía quedar sola en América. Y tenía mucha razón en lo que él pensó. Por algo después, bueno, se ha quedado demostrado, digamos, que aislada no tenía sentido, no tenía futuro. Ahora, Argentina tiene muchas mejores condiciones que Cuba o que otros países, porque nosotros somos productores de alimentos, somos productores... Hay una inmensa cantidad de cosas que podemos hacer nosotros por nosotros mismos, incluso aislados. Sí. Tenemos un cierto desarrollo industrial, tenemos un cierto nivel de tecnología, manejamos una cantidad de cosas, y después tenemos que apostar a una revolución internacional. Empezar a trabajar contra nuestro producto interno. Tenemos que trabajar en principio con lo nuestro y trabajar hacia afuera, porque nunca va a ser total el bloqueo y siempre vamos a encontrar caminos para ir rompiendo ese bloqueo. Por suerte, el capitalismo tiene muchas crisis internas, están todos peleados con todos. Ahora hay una guerra, como vos estás viendo en Europa en este momento. Sí. Y esto es un proceso muy complejo. Me llegó la información hace rato de Telan que en Inglaterra, creo, hay paro de trenes, inclusive por evitar despedir
para que evitando que despidan trabajadores de ese sector. En el ferroviario. Cuando nunca hemos escuchado de esos países vivir situaciones como esta. Bueno, Inglaterra está al borde de la desintegración. Sí. Cualquier día de esto, Escocia decide que se va de la Gran Bretaña y se dividen en dos países distintos. O sea, es una situación muy crítica la que ellos tienen, y el capitalismo en general tiene una crisis mundial muy grande. Por eso es que nosotros tenemos esperanza de triunfar con nuestro proyecto, porque efectivamente del otro lado no la tiene fácil, la tiene muy complicada. Hoy países como Alemania, que no tienen una crisis nunca, tienen una inflación del 10% y no saben cómo hacer para que ahora en el invierno no van a tener gas. Bueno, una situación muy compleja la que se está viviendo, y eso va a abrir, incluso en condiciones de que nosotros rompiéramos con el Fondo Monetario, nos abriría posibilidades para establecer negociaciones con distintos países dentro de esta multilateralidad que hay. De pronto Estados Unidos no te da bolilla, pero quizá China sí, o no te da bolilla Rusia, pero te da bolilla otro, ¿me entendés? O sea, sí. Si no nos compra uno, nos va a comprar el otro. Creo que eso va a ocurrir, y que por lo menos abriríamos un camino nuevo, distinto, y una esperanza para salir de esta esclavitud en que estamos. Muy interesante realmente el panorama que me has ayudado. Te doy gracias, en serio, porque estamos acá en este sector. Esto es una ciudad aparte, es otro Gallegos, y otra gente, otra cultura, hay sangre nueva, y hay sed de conocimiento. Y personas como vos que nos visiten acá para brindar esa sed de conocimiento a la gente, para que puedan evaluar las elecciones del 23, me encanta, que no sea la primera ni la última, por favor. No, cuando quieras. La puerta está abierta. Cuando quieras, y bueno, y ahora lo más importante es a los vecinos, a quien le pueda interesar, el día domingo, después de las 6 y media de la tarde, Centro Gallego, 9 de julio. Cualquier vecino. Es abierto, no hay ningún inconveniente. Incluso de pronto nos interesaría escuchar las opiniones de los que no piensan como nosotros, porque naturalmente nadie está obligado a pensar como nosotros. Totalmente, pero que hay un común denominador, sobre todo tratar de salir adelante y toda esta situación. Es la clase trabajadora la que tiene que ponerse al frente. Exacto, estoy de acuerdo en eso. Ahí está el cartelito ya puesto en el medio de los dos. Ahí está el acto por un movimiento popular con banderas socialistas. Domingo 13 de noviembre, 18 horas, Centro de Gallego, 9 de julio 52, Partido Obrero. Gracias por esta visita, y las puertas de nuestra emisora siempre van a estar abiertas para ustedes. Bueno, ¿sí? Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista del día de hoy. Gracias a todos ustedes por compartir. Ya venimos con otra entrevista, no te vayas, por favor, porque tenemos otra entrevista más en mesa de entrada para compartir con ustedes acá a nuestra línea telefónica 2966-38-774, la conexión directa con nuestra radio. No te vayas.